Hola, buenos días amigos y amigas. Espero que os encontréis bien en esta semana y me gustaría que una vez más nos juntáramos para poder ser guiados y ser instruidos con la preciosa palabra de Dios. Necesitamos ese alimento espiritual y necesitamos también la dirección del Espíritu Santo y la obediencia a la verdad que es la preciosa palabra de Dios, su santa palabra. La palabra de Dios es intachable, es inerrante y es también autoritativa. Es la que tiene que tener autoridad en nuestras vidas. Y la autoridad se demuestra o la demostramos como hijos e hijas de Dios en base a la obediencia, en base a nuestra respuesta. Demostramos si realmente amamos a Dios, si realmente incluso hemos nacido de nuevo y si realmente tenemos interés por, eh, por obedecer a Dios, por andar en el Espíritu, ¿verdad? Vamos a ir a vamos a leer solamente un versículo y de ese versículo vamos a sacar unas aplicaciones y unas enseñanzas prácticas de lo que en ese versículo encierra, ¿no? Fijaos la grandiosidad inmensa que tiene la palabra de Dios, la riqueza tan grande que aunque yo ahora saque unas conclusiones en base a esa afirmación, en este caso del apóstol Pablo, se podrían sacar muchísimas más. Podríamos hacer un estudio profundo de varios días de ese solo versículo, pero por amor al tiempo y por amor también a vosotros, vamos a estar solamente fijándonos y que el Espíritu Santo nos ayude a sacar la verdad que encierra ese versículo o parte de la verdad, mejor dicho. Bien, se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y tal vez luego nos apoyemos un poquito en el 21, pero Gálatas 2:20, vamos a ver lo que Pablo decía a la iglesia en Galacia, ¿no? A los hermanos y hermanas allí congregados. Él les recordaba esto, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fijaos qué pocas palabras, pero cuánto contenido espiritual encierra, cuánta verdad. Esto significa ser cristiano, condensado y concentrado en estas pocas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, ¿qué quiere decir con Cristo estoy juntamente crucificado? Es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esta expresión tan contundente, ¿no? Tan profunda, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Voy a decir a qué nos estaba refiriendo. No se estaba refiriendo a que Pablo, espiritualmente hablando, se sentía como crucificado con Cristo en la misma cruz. ¿Por qué? Porque la cruz solamente podía ocuparla una persona. No crucificaban a dos personas en la misma cruz. Eso era algo anormal. Era algo que a lo mejor incluso físicamente no se podía realizar. O si se hubiera podido realizar, la historia
¿verdad? Los historiadores, digamos, del siglo I, siglo II, siglo III, ninguno nos ha dicho que hayan crucificado a dos personas juntas. Por tanto, no se está refiriendo, o a que tampoco se está refiriendo a que yo me identifico como que estoy en la misma cruz de Cristo, porque nadie puede estar en la cruz de Cristo, por mucho que se quiera identificar, ¿verdad? Pablo no se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo juntamente, posiblemente, que al igual que como los dos malhechores estaban juntamente con Cristo, crucificado uno al lado del otro, ¿verdad? Y eran malhechores y eran pecadores, se identificaba posiblemente Pablo con el que creyó, con el que primero reconoces. Tú cuando dices con Cristo estoy juntamente crucificado, estás reconociendo que eres un pecador, que mereces la muerte, que mereces la condenación eterna y que te identificas juntamente con Cristo, reconociendo como ese malhechor crucificado al lado de Jesús, reconoció a Cristo como el Mesías y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó. Por tanto, yo me identifico, puedo decir como Pablo y tú también, que estamos crucificados juntamente con Cristo porque hemos reconocido, hemos creído. Primero, hemos reconocido nuestros pecados, ¿verdad? Que merecemos un castigo, una condenación eterna, que estábamos bajo la ira de Dios, como dice su palabra, ¿verdad? Y por tanto merecíamos ese castigo, pero yo me identifico, hemos visto al Cristo crucificado por fe en las Escrituras, hemos creído en Él, ¿verdad? Por tanto nos identificamos como ese malhechor, vuelvo a repetir, y identificamos a Cristo como nuestro Salvador. Hemos creído, hemos clamado en lo interior de nuestro espíritu. Dios ha hecho esa obra de fe salvífica en nosotros, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Por tanto, ya no vivo yo, es decir, mi viejo hombre está muerto, mi vieja naturaleza está muerta. La ley del pecado que moraba en nosotros ha sido anulada por la ley de Cristo. Por tanto, ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ya no vivimos nosotros. Si somos hijos e hijas de Dios, procuramos no vivir nosotros, que Cristo, dice, más vive Cristo en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Por su Espíritu Santo que nos ha dado. Por eso sabemos que Cristo vive en nosotros. Cristo en nosotros habita, en cierto modo, no como en Cristo habitaba toda la plenitud de la deidad, pero en cierto modo hay una parte que sí. Sigue habiendo en nosotros una naturaleza que tenemos que hacer morir. Por eso continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo, en mi naturaleza de pecado, en mi cuerpo condenado a la putrefacción, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora tú vives en tu vida humana y yo, lo vivimos o procuramos vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, decía Pablo. La salvación es algo personal, no es algo comunitario. La salvación opera persona a persona. A veces podemos ver salvación en personas que pueden confesar a Dios, pueden levantar su mano, hacer una oración, ¿verdad? Pero aunque a veces han habido multitudes salvas en un evento, esas multitudes han sido salvadas de uno en uno.
La salvación es algo personal, no es algo hereditario, no es algo que se contagia, como la gripe o como el SIDA o como el coronavirus. La salvación es algo majestuoso, es algo personal, es algo glorioso. Por eso Pablo decía a los Gálatas esto: ya no vivo yo. O sea, es tanta la gracia que Dios tuvo con Pablo y que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, que ya mi vida no importa sin Cristo. Mi vida tiene sentido con Cristo. Por eso yo me identifico con Cristo. Y puedo expresar eso, y tú también. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Se entregó por ti, por tus pecados, querido hermano. ¿Cuántos había alrededor de Jesús crucificados? La Biblia nos habla de 2 personas. Y de esas 2 Dios salvó a una, por su pura gracia, por su pura misericordia. Por tanto, ¿cómo no vamos a agradecer a Dios la salvación personal? ¿Cómo no vamos a sentirnos muertos al pecado? Vamos a recordar unas palabras que dijo Jesús y que la registran 3 de los evangelistas: Mateo, Pablo y Lucas. Mateo, Pablo y Lucas, no, perdón. Mateo, Marcos y Lucas. Pablo también era evangelista, pero no escribió ningún evangelio. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por tanto, vamos a recordar las palabras que el Señor Jesús dijo en cuanto a la cruz. En el versículo 34 del capítulo 8 de Marcos dice: y llamando a la gente y a sus discípulos dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La gente del tiempo de Jesús entendía que era tomar la cruz. Era estar dispuesto a morir, querido hermano. Y tú y yo, si estamos juntamente o si nos identificamos con lo que Pablo dijo a los Gálatas y hacemos nuestro esas palabras de que con Cristo estoy juntamente crucificado, tenemos que entender eso, que ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros, y que tenemos que tomar nuestra cruz a diario, ¿verdad? No sé cuál es tu cruz, pero yo sé cuál es la mía. Y déjame decirte, la cruz no es la familia, ¿eh? La cruz es hacer morir las cosas que nos agradan a veces, las cosas que nos son lícitas incluso, pero que no están dentro de la voluntad de Dios. La cruz no solo es hacer morir el pecado, la cruz va más allá. Es hacer morir cosas que nos son totalmente lícitas, es decir, que no pasa nada si las hacemos, pero sí afecta a nuestro amor a Dios, afecta a nuestro testimonio, afecta a nuestra responsabilidad como hijos y como hijas de Dios de ser ejemplo, ¿eh? a nuestro prójimo, y nuestro prójimo no solamente son los hermanos, sino también la gente que nos rodea. Por tanto, con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Estamos dispuestos a morir? Fijaos lo que dice Gálatas, Pablo también, en el capítulo 5, versículo 24. Dice: pero los que son de Cristo, y este pero hace un contraste con las obras de la carne, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ya os digo, no todos los deseos de la carne son pecaminosos, ¿eh? En este capítulo 5 sí que nombra deseos pecaminosos,
pero no todos los deseos humanos son pecaminosos. Yo puedo tener un buen deseo, ¿verdad? Algo que me es totalmente lícito hacer o desear tener, pero a lo mejor no entra dentro de la voluntad de Dios. A lo mejor no es de fe. Y al final todo lo que no proviene de fe acaba siendo pecado. Fijaos lo que dice el versículo 21 de Gálatas 2. Dice, no desecho la gracia de Dios. No desechemos la gracia de Dios con una vida carnal, con una vida no identificada con Cristo, con una vida de licencia para todo. No tenemos licencia para todo. Hemos sido libres en Cristo, pero no para que usemos nuestra libertad como pretexto para la carne, sino para que sirvamos a Dios y nos sirvamos también unos a otros, nos honremos unos a otros, nos respetemos unos a otros, nos amemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros como Cristo nos perdonó. También debemos hacerlo nosotros. No desecho la gracia de Dios, versículo 21, capítulo 2 de Gálatas. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hay ningún mérito en ti ni en mí. No merecíamos la salvación ni aún seguimos mereciéndola. Y Cristo nos la ha concedido. Por tanto, vivamos de una forma coherente con lo que profesamos, con la confesión de fe que profesamos, querido hermano y querida hermana. Pues si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Por tanto, no hay nadie superior a nadie. No hay posiciones superiores dentro del reino de los cielos. Nos vamos a llevar muchas sorpresas, querido hermano. En cierto modo, es mejor desear ser de los últimos que de los primeros. Pero no olvidemos lo más importante de estos consejos que Pablo dio a la iglesia de Galacia, o más bien este testimonio personal que él estaba, yo creo, aquí abriendo su corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana es vida y vida en abundancia, pero tenemos que demostrar con nuestra vida la fe que profesamos en Cristo. Tenemos que vivir y morir como cristianos. Te mando un fuerte abrazo, que Dios continúe haciendo su obra en tu vida y en cada uno de nosotros.